Bendiciones, hermanos. Qué bueno poder estar en contacto en esta noche, buscando la presencia del Señor. Esperamos que todo esté bien por su hogar y que el Señor siga bendiciéndole y ayudándole en todas las cosas. Siempre es bueno este tiempo y siempre insisto en eso, en abrir ese espacio de fe. La fe define el curso de las cosas que van a ocurrir y lo hacemos alrededor de la palabra del Señor, esperando de Él bendiciones, manifestaciones, la obra perfecta del Señor sobre nuestras vidas. Damos gracias al Señor por los servicios que estamos teniendo, el ambiente que estamos teniendo en el templo, la manera en que el Señor nos está bendiciendo, y todo está fluyendo de una forma muy armónica y muy segura y nos sentimos bien. Así que gracias al Señor por estas hermosas oportunidades. Queremos estar orando por Juana, seguir orando por su salud, que el Señor la siga fortaleciendo y ayudando. También el hermano Pedro tiene mañana un procedimiento médico importante. Vamos a estar orando por nuestro hermano Pedro. Seguimos orando por Willy para que en todo este proceso en que él está, la mano del Señor siga dirigiéndole certeramente y haya una obra perfecta en su cuerpo. También hoy estuve hablando con Alfonso. Alfonso es el joven que estuvo el domingo por primera vez en nuestra iglesia, que vino con Kiara, y le dije que hoy vamos a estar orando por él también. Él estuvo de acuerdo con esto. Él está dentro de una serie de procedimientos médicos importantes para su salud. Mañana tiene una consulta médica importante. Así que, amado hermano, recuerde a Alfonso y ore por él y pida a Dios por su salud, que el Señor ponga su mano de poder y Alfonso sea fortalecido y hayan cosas grandes en la vida de él y en la vida de todos nuestros hermanos. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en esta noche, te damos gracias por la hermosa oportunidad que tú nos das de llegar delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias porque sabemos que tú estás dispuesto a bendecirnos y ayudarnos. Te suplicamos hoy, Señor, que tu Espíritu Santo esté mediando en este tiempo de estudio para que tú traigas luz en nuestros corazones y tu palabra sea muy precisa al llegar a nuestra vida y toque exactamente, Señor, te suplicamos las áreas en que tu palabra deba tocar, pero que haya una transformación poderosa durante estos minutos y al terminar este tiempo breve de estudio podamos testificar de tu intervención sobre nuestras vidas en victorias grandes. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy queremos hablar sobre la espiritualidad bíblica o también andando conforme al Espíritu. Es un tema muy amplio, y cuando vamos a hablar de temas espirituales como tal en la Biblia, tenemos que tocar muchos puntos a la vez, pero lo que queremos es que el estudio de hoy, que siempre es 40 minutos o algo así, pues pueda tocar puntos prácticos de nuestra vida con respecto a la definición de espiritualidad o lo que significa bíblicamente andar en el Espíritu, y que el Señor nos permita entender cómo podemos aplicar esos conceptos a nuestra vida de todos los días. Cuando hablamos de espiritualidad, hay mucha gente que tiene opiniones diversas. Si usted pone en YouTube el título espiritualidad, se va a encontrar innumerables de tratados con respecto a las interpretaciones, con respecto a qué es espiritualidad. Pero queremos ceñirnos hoy, por supuesto, a la espiritualidad cristiana o la espiritualidad bíblica, porque es sumamente importante entenderlo y aplicarlo y movernos dentro del mundo de la espiritualidad. Si tuviéramos que definir espiritualidad, sería bueno poder hacerlo. Es como la convicción
La espiritualidad es como la conciencia de la centralidad del mundo espiritual en la vida de los seres humanos y en la vida de este mundo. Cuán importante es tener convicciones plenas con respecto a la intervención del mundo espiritual en nuestro mundo. Este es un mundo muy ingenuo, independientemente de que sea un mundo muy religioso en muchos aspectos, pero muy ingenuo porque no logra ver cuán importante es el mundo espiritual dentro del mundo visible. No logra identificar las intervenciones del mundo espiritual en el mundo material. Pero nosotros sí debemos hacerlo porque toda la Biblia es un gran manual para explicarnos que todo lo que vemos viene de lo que no se ve. Desde el comienzo de la Biblia nos empiezan a narrar cómo Dios, que es espíritu, y ahora lo veremos, fue el que creó todo lo visible. Por lo tanto, por siempre la creación será condicionada a través de lo invisible. Y eso debemos aplicarlo a través de Cristo en nuestra vida. Del mundo espiritual de Dios viene el poder para regir los acontecimientos en el mundo visible. Hay poder en el mundo espiritual. En ese ámbito invisible donde Dios se mueve, se genera toda la autoridad que puede modificar el mundo que nosotros estamos viendo y el mundo en el cual estamos viviendo. O sea que hay muchas cosas concretas, reales, del mundo visible que tienen que ver con lo material, tiene que ver incluso muchas veces con nuestro cuerpo, que puede ser transformado y puede ser modificado a través del poder espiritual que nos llega del mundo que no se ve, que es el mundo de Dios. Hay muchos textos bíblicos, hoy vamos a tratar de tocar algunos que nos ilustran bíblicamente la importancia del mundo espiritual y cuán importante es también que nosotros tengamos conciencia de esa realidad y lo apliquemos a nuestra vida y reaccionemos conforme a la convicción que tenemos acerca de ese mundo. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 3, del 5 al 8, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, está hablando Jesús con Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El versículo 8, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted conoce la historia, la conversación de Jesús con Nicodemo, el planteamiento preocupante que Jesús le hace a Nicodemo con respecto a la necesidad de volver a nacer. Nicodemo no entiende el término. Y Jesús dice, este es el nacer del Espíritu, que incluye el agua. El agua es otro tema. Pero Jesús le está diciendo, es importante que todo ser humano en este mundo nazca del Espíritu, tenga un renacimiento espiritual, porque es como un regreso a lo esencial. Muchas veces hemos hablado, usted lo sabe, que nuestro espíritu, la esencia del ser que llevamos por dentro, lo que realmente nosotros somos, vino del soplo de Dios. Cuando Dios hizo al ser humano, sopló sobre su nariz y le transmitió la vitalidad divina, y el ser humano fue entonces un ser viviente. Entonces ese es el mundo
a donde Dios quiere llevarnos a través de Cristo. Por eso Él le dice a Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, es importante que vivas una experiencia que sacuda todo eso exterior que está dominando tu vida, todos tus conceptos, todo lo racional por lo cual te riges, todo ese río de pensamientos en el cual has vivido por siempre, conceptos, ideas, opiniones, tantas explicaciones, y de pronto te atrevas a vivir una experiencia no explicable. Por eso es que Jesús dice, poniendo la relación entre espíritu y viento, usando la similitud de las palabras tanto en griego como en hebreo, que es la misma para viento y espíritu, Jesús le dice, tú no puedes definir el viento. Sin embargo, el viento es una experiencia. No lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero lo sientes en tu ser. Entonces, lo que le estaba diciendo Jesús, es importante que cada persona sea sacudida en alguna etapa de su vida para que entre a vivir en el mundo de la intimidad con Dios, que es el mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Y ahora el siguiente texto que vamos a leer, que también es muy conocido, va a ser muy claro en este sentido. Es importante que pases de lo racional a lo que se experimenta, a una visitación, y que a través de esa visitación espiritual entres a un nuevo espacio donde puedas ser regido a través de principios y leyes espirituales reveladas en la Biblia, que nos transfiere Dios a través de Jesús. Y justamente esos principios espirituales que vienen del reino de Dios son los que empiezan a incidir en nuestra realidad, trayendo lo sobrenatural para dominar lo natural, trayendo lo invisible para gobernar sobre lo visible, para provocar transformaciones inexplicables, a lo cual la Biblia y el mundo también llaman milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la irrupción de un mundo desconocido, pero de un mundo de poder sobre el mundo conocido, y la provocación de cambios necesarios que no podemos hablar de él, no podemos explicarlo, pero sí podemos testificar. En Juan capítulo 4 está el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, versículos 23 y 24, donde también Jesús habla acerca de la importancia de definir la espiritualidad bíblica, porque la espiritualidad bíblica cambia la realidad de nuestro ser y nos permite estar en contacto con la fuente de amor, con la fuente del poder y de la autoridad. ¿Dónde está la fuente? En el mundo espiritual. ¿Cómo llegamos a ese mundo espiritual? La palabra del Señor es un manual que nos ayuda a entender principios a través de Cristo, por medio de los cuales podemos movernos con la autoridad de un mundo invisible dentro de un mundo visible. Juan 4, el 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos habían leído este versículo? Los verdaderos adoradores, de eso vamos a hablar, son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y ese es un texto sumamente importante, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. El versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, la definición es, Dios es ¿qué? Espíritu.
hay un versículo que dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito que está en el Padre, ese Jesús, Él le ha dado a conocer. O sea, Él se convirtió en su imagen visible, porque Dios es invisible, o sea, es espíritu. Por lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, necesariamente la relación nuestra con el Dios que es espíritu tiene que ser a través de nuestro espíritu en primera instancia. Es mi espíritu, ese soplo que vino de Dios, lo que puede establecer una auténtica comunicación, lo que puede establecer el canal de conexión entre mi vida y mi vida, veremos un poquito más adelante, es un poco más complicado que la naturaleza pura espiritual de Dios. Mi vida es espíritu, alma y cuerpo. Es diferente, pero es importante reconocer que las motivaciones por las cuales yo me acerco a Dios tienen que llegar al punto de lo espiritual para que se establezca una comunión plena. Y en la comunión plena es donde se manifiesta el poder espiritual de Dios sobre mi espíritu primero. Y al enriquecer el espíritu de Dios, mi espíritu, a través del nuevo nacimiento, el agua de Dios empieza a fluir, espíritu, alma y cuerpo, y llega a la totalidad de mi ser, pero siempre a través de la adoración en espíritu y en verdad. Cada vez que alguien va a orar, empieza en la carne. Empieza a orar a nivel de la conciencia, a nivel del cuerpo. Poco a poco, en el esfuerzo espiritual de la conexión, en el intento del ejercicio de la fe, la oración se va haciendo más profunda, hasta que es el Espíritu nuestro el que entra de pronto en contacto con el Espíritu de Dios. Y es a lo que la Biblia llama la oración en el Espíritu. Es cuando logramos profundizar tanto en nuestra oración que la conexión del Espíritu de Dios inunda nuestro ser. Y entonces se convierte en una fuente de agua de vida que brota desde lo profundo de mi ser y llena todo el espacio. En 1 Corintios, capítulo 2:11, no lo busque, después puede buscarlo. Pablo está hablando acerca de un tema espiritual, pero quiere definir la importancia del espíritu nuestro, del espíritu del ser humano. Y dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Lo que está diciendo es, en última instancia, nuestro espíritu es el que guarda toda la información y posee todo el potencial para entrar en una comunicación profunda de conocimiento y de relación con el Espíritu Santo de Dios. La unción del Espíritu de Dios penetra primero a nuestro espíritu y al enriquecer nuestro espíritu empieza a fluir y a llenar y a afectar positivamente el resto de las instancias de mi ser. Somos complejos como seres en este mundo, pero todo espíritu, alma y cuerpo se va llenando a través del poder del Espíritu de Dios sobre mi espíritu. Decíamos al principio, el interés de este estudio no es entrar en un tratado teológico. Queremos llegar al hecho de qué forma práctica mi conciencia del poder espiritual sobre mi espíritu puede transformar mi vida, quitar mis problemas, dar victorias y hacerme a mí caminar en una vida de fe mucho más estable. Y es en 1 de Tesalonicenses 5:23, donde Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Y Pablo usa el término espíritu, alma y cuerpo como las tres instancias que componen nuestro ser. El espíritu es fundamental porque ahí es donde viene Dios a transformar nuestras vidas y convertirnos dentro de este mundo en cristianos espirituales. Nunca escuchó cuando Pablo dijo que el hombre natural, el ser humano, no entiende las cosas del Espíritu de Dios. No entiende las cosas del Espíritu porque dice, se han de discernir espiritualmente a través de lenguajes espirituales, de interpretaciones profundas y reales que tan solo se puede lograr entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Es más que un entendimiento, es una experiencia que transforma los principios por los cuales nos regimos y nos permite vivir la fe desde una posición mucho, mucho más profunda. Ahora, vamos a ver lo que Jesús nos dice y esto nos va a llevar a lo práctico del tema. Jesús siempre es el mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, Jesús se convirtió en el nexo entre el Espíritu de Dios y el Espíritu nuestro. Y es importante las palabras que él dice. Miren, en Juan 6, versículo 63, él dice, el Espíritu es el que da vida. Dejando claro, ¿sabes por qué estás vivo? Porque el Espíritu que está en ti es la vida latente que se expresa en la totalidad de tu ser. Y ese Espíritu que está dentro de ti vino de Dios. Es la vida en ti. Por eso a ese Espíritu es donde el Espíritu de Dios quiere llegar para a partir de esa relación expandir el poder de salvación y de gracia. Por eso dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, él hace una definición muy clara y habla de sus palabras. ¿Cómo Jesús puede hablar palabras que sean espíritu y que sean vida? ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Se ha puesto a pensar exactamente cuando Pedro le dijo, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuáles son esas palabras de Jesús? Pues sus enseñanzas ahí están en el Evangelio, está claro. Jesús vino a salvar, pero él vino a enseñar y él vino a sanar. Él vino a una función que toca la totalidad del ser humano y sus enseñanzas, sus palabras, no son otra cosa que consejos espirituales para aplicar a nuestra conducta. ¿Lo ha notado usted en el Sermón del Monte? Cómo el Señor habla de la manera en que debemos comportarnos en nuestro cuerpo, en nuestra carne, en nuestro físico, porque esa es la forma de traducir el espíritu que está en nosotros a nuestra vida cotidiana de todos los días. Por eso él dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Vamos a Romanos 8, versículo 1, también muy conocido. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces usted ha leído ese versículo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nunca permita que alguien le diga que hay un peso de condenación sobre su ser. Si usted está en Cristo Jesús, no hay condenación efectiva que permanezca sobre su vida. Ahora, claro, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es un consejo importante
el cristiano que ha nacido de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, que está en Cristo, anda, vive, camina, se comporta conforme al Espíritu. ¿Qué querrá decir eso en nuestra vida práctica? Que trata de buscar la manera en que Dios quiere que nos comportemos y que trata de tomar en cuenta la realidad espiritual de Dios y que aplica a su vida, a sus costumbres y a su práctica todo el consejo divino con respecto a nuestra relación con el Padre. Por eso Jesús tomaba tanto en cuenta la vida espiritual. Dice la Biblia que después que él despedía a las multitudes, él se iba a orar. Cualquiera de nosotros nos iríamos a descansar, pero Jesús tomaba en cuenta la realidad espiritual que regía su existencia. Es la misma que la nuestra. Y como él tomaba en cuenta los principios espirituales sugeridos en la Biblia para vivir en este mundo como personas espirituales, entonces él sabía que tenía que orar, porque el ser humano espiritual nunca puede dejar de orar, porque la oración no es tan solo una conversación informativa hacia Dios. La oración es una comunión, es una comunicación. La oración es un contacto a través del cual la riqueza del mundo perfecto espiritual del Padre viene fluyendo sobre mi vida y transformando todas aquellas cosas que han contaminado mi ser en mi contacto diario con el mundo carnal, y renueva una experiencia de santidad, de gozo y sobre todo de fe y de confianza. Si yo quiero seguir confiando a pesar de las amenazas concretas y físicas que este mundo me presenta cada día, a pesar de las noticias, a pesar de todo, yo tengo que establecer ese contacto de oración, porque yo tengo que vivir no conforme a la carne, no de acuerdo al estilo de vida que el mundo carnal me propone. Yo tengo que atreverme e insistir en vivir conforme al Espíritu, de acuerdo al mundo, donde la perfección es una posibilidad creíble, que es el mundo de Dios, el mundo de la autoridad, el mundo del poder. El Señor Jesús decía, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Verdad? Que la tentación se produce fácilmente cuando el espíritu se debilita y la carne se fortalece por todas las motivaciones que el mundo le presenta constantemente a la carne. Exalta el poder de la carne. Dice el espíritu, dice Jesús, el espíritu tuyo, espíritu con minúscula, el espíritu mío. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, susceptible a la derrota en relación con el medio ambiente en donde vive, donde impera el sistema del mundo, que cambia todas las categorías y transforma todos los principios y casi que condiciona al ser humano a vivir de acuerdo a costumbres que nada tiene que ver con el mundo espiritual. Pero aún así insistimos, usted y yo somos espíritu y vivimos en un mundo carnal. Hay poder en el mundo espiritual, pero puede llegar a debilitarse. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Ven cómo Pablo lo distingue? Ahora, un cristiano espiritual no es un ser que anda flotando por este mundo, ajeno a todo lo que le rodea,
hablando en un tono diferente, distinguiéndose visiblemente de todo el mundo. Claro que nos distinguimos, pero en esencia la definición no es esa. El cristiano espiritual es alguien que tiene conciencia de la realidad de un mundo invisible que generó al mundo visible y que sabe que Él es espíritu también y que Él puede sujetarse a las leyes de ese reino que los demás no ven. Como Él sabe que hay tanto beneficio, no solo temporal, sino también beneficio eterno en la comunión con el Dios espiritual y su ámbito espiritual, Él vive conforme a ese reino y piensa en las cosas de ese reino. ¿Cómo podemos pensar en las cosas espirituales? Es claro, pensar en la palabra, en la revelación, en las palabras de Jesús, en las promesas, en los requerimientos de Dios para nuestra vida, en los consejos sabios que la Biblia nos da para que vivamos en victoria en un mundo donde también somos carne, donde también somos cuerpo, donde también vivimos en un sistema de un mundo adverso. ¿Cómo vivir en esa dimensión a través de la Biblia? Él lo dice, los que son del Espíritu, amado hermano, esto es importante, piensan en las cosas del Espíritu. Para eso debemos reducir tiempo. El tiempo es importante, yo siempre lo digo, el tiempo nos lo dio Dios con propósitos. El tiempo Dios no nos dio para que lo usemos caprichosamente en algo que me permita que el tiempo vaya pasando y que la vida vaya pasando. El tiempo es un instrumento que yo puedo usar para aplicar en su ejercicio el poder de mi prioridad. Yo quiero el reino de Dios, yo quiero el mundo espiritual, yo dedico tiempo a pensar en las promesas de Dios y a ocuparme de eso. En el versículo 6, el versículo siguiente, usted lo tiene ahí, quizás Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay diferentes acepciones de carne en la Biblia. Por una parte, carne a veces se refiere al cuerpo. La mayoría de las veces, carne se refiere al poder del pecado que convive en nuestra vida con el poder de la santidad. Y hay como una batalla, ¿verdad? ¿Recuerda el coro muy antiguo que decía: la carne con el espíritu tienen una lucha viva? La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Es un coro muy antiguo, pero dice una gran verdad. Hay una lucha. Ocuparse de la carne, o sea, satisfacer constantemente los designios de la carne, sus caprichos, nos lleva a través de un camino de muerte. Pero la buena noticia es que el ocuparse del espíritu, dos cosas. Si usted se ocupa del espíritu, si usted dedica tiempo a orar, si usted dedica momentos a leer la palabra de Dios, a adorar al nombre de Dios, a exaltar el nombre de Jesús, si usted lo hace todos los días, si usted incorpora a su estilo de vida diario su acción de devoción a Dios y su fidelidad a Dios, eso va a traer a tu vida vida y paz. Vida, ¿qué es vida? La vida es esa conciencia poderosa que llevamos por dentro, que nos permite disfrutar la riqueza de la presencia de Dios tan solo al vivir. La vida que no necesita mucha distracción para tener placer. La vida que ella sola nos trae satisfacción, como Jesús le dijo a la mujer samaritana. Vida también es nuestra existencia bajo el poder de Dios, donde las noticias desalentadoras para el mundo no lo son tanto para nosotros, donde nosotros sabemos que hay poder para milagros en el mundo de Dios y que si yo me conecto con ese mundo y me convierto en cristiano espiritual que piensa conforme a las cosas de Dios,
la autoridad visita mi vida y el Señor renueva mi esperanza y me hace más que vencedor por medio de aquel que me amó, y desconozco el desánimo permanente y el espíritu de derrota. Quiero leerle 2 versículos finales con los que terminar. Recuerden que le dijimos, queríamos ir a la vida práctica de la espiritualidad, porque al terminar estos minutos y que usted puede después seguir estudiando más profundamente qué significa ser un cristiano espiritual en su vida de todos los días, usted pueda sentir que se cambia el panorama de sus pensamientos y que hay un espíritu de victoria, hay algo diferente que rodea su vida. En Romanos 8:16, seguimos en Romanos 8, el versículo 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando llega la conversión espiritual en una dimensión profunda de conexión con Dios, cuando somos visitados por el mundo espiritual de Dios y esa luz inunda mi mundo interior, entonces es el Espíritu de Dios el que da testimonio a mi espíritu. Fíjense, no es la mente. En primera instancia es una experiencia de espíritu a espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. Aunque yo no pueda explicarlo, yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé que vivo bajo la protección de Dios. Yo sé que tengo derechos por ser hijo de Dios, porque la experiencia de espíritu a espíritu lo ha inscrito en mi corazón, y yo me levanto en fe, en seguridad y en confianza, porque en última instancia es una profunda experiencia con el Señor. Y después voy a entender muchas cosas más, pero aún antes de entender, percibo la visitación del Espíritu de Dios en mi vida. Yo quiero terminar con Gálatas 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu. Porque Jesús había dicho que las palabras que él hablaba eran espíritu y eran vida. Las palabras que Jesús enseñaba, los consejos prácticos que Jesús nos transmitía, eran espíritu. Y ahora el apóstol Pablo dice en Gálatas que el fruto, lo que el espíritu produce, cómo se traduce lo espiritual en lo visible. O sea, la transferencia de principios espirituales a mi conducta. Eso es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando usted lee esto despacio, usted dice, yo quiero eso en mi vida. Yo no quiero los frutos de la carne, todo lo contrario. Yo quiero eso porque eso no suena tan espiritual. Eso fue lo que hizo Jesús en su vida. Él tradujo la riqueza profunda, inexplicable del mundo espiritual de Dios y lo trajo a su conducta para decirnos a través de esa conducta y de esas sensaciones, viviendo en este mundo podrás transmitir el poder inagotable del mundo invisible de Dios. Lo invisible se hace visible en nuestra vida cotidiana. Nos convertimos también en imágenes visibles del Dios invisible. Yo se lo repito antes de terminar, porque usted va a encontrar en estas palabras que hay respuesta para todas sus preocupaciones. Puede ser que tengas preocupaciones de salud, tengas preocupaciones familiares o preocupaciones económicas, o quizás culpabilidad en tu vida por errores y pecados cometidos, o quizás tengas desesperanza con respecto al futuro, lo que sea. Recuerde, el fruto del Espíritu Santo en su interacción con tu espíritu produce, trae, hace realidad esta experiencia en tu vida en esta noche. Mientras lo volvemos a leer,
Si tú piensas que algo de esto te falta, tan solo abre tu corazón y dile, Padre, yo quiero que el Espíritu Santo de Dios sople sobre mi espíritu y que desde mi espíritu empiece a fluir como río de agua viva la realidad de estos componentes en mi carácter, y que al amanecer el día de mañana yo me descubra, me sorprenda a mí mismo en una experiencia inefable de gozo, de paz y de amor a través de un poder invisible, pero un poder que genera cambios reales en mi vida. El fruto del Espíritu es amor. Piense por un momento. Amor es lo que produce el Espíritu. Gozo, o sea, alegría profunda, inefable. Se va la tristeza, se va el temor, se va la preocupación, porque nos visita la certeza del poder de Dios para hacer cualquier cosa y garantizarnos un futuro hermoso. Es gozo, es paz, o sea, tranquilidad, reposo, sosiego en nuestra vida, sustentado en una profunda confianza en un Dios que nunca me va a dejar. Y también lo que el Espíritu de Dios produce en mi espíritu es paciencia, capacidad de esperar con confianza, anticipar el bien de Dios. Vienen tiempos buenos, solo paciencia, benignidad y bondad, un carácter que de por sí se expresa en el deseo de transmitir el bien a los demás. Mi carácter, no contienda, sino más bien benignidad. Ese es el carácter que fluye, al igual que el de Dios, como un río ahora para el bien de los demás. Y fe, confianza absoluta, visión clara de Dios. Eso lo produce el Espíritu Santo en mi vida a través de mi espíritu. La fe es espiritual, no es mental, es espiritual. Después afecta poderosamente la mente, pero es espiritual. Mansedumbre, al igual que Jesús, la capacidad de voluntariamente someternos a Dios y la capacidad de voluntariamente transmitir bondad hacia los demás y renunciar a la violencia, sabiendo que mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Y el último, templanza. Yo siempre digo, el Espíritu produce templanza, que es un poder que me permite, cuando alguno de los otros frutos del Espíritu faltan, la templanza toma el control para que aún así mi reacción siga siendo espiritual. ¿Sabes cómo termina Pablo ese versículo? Contra tales cosas no hay ley. Amado hermano, hay una espiritualidad bíblica, hay una espiritualidad cristiana que me permite estar consciente de la centralidad del mundo espiritual sobre el mundo visible, que me hace saber con certeza que Dios es espíritu y que yo puedo tener una comunión espiritual íntima con Él, a través de la cual la riqueza del Espíritu de Dios puede empezar a inundar mi espíritu. Y cuando mi espíritu se inunda, mi alma y mi cuerpo también se saturan de la presencia de Dios. Y viene la salud, viene la sanidad, viene la restauración. Somos elevados a niveles diferentes, se cambia la visión de nuestros ojos, se renueva la esperanza, se produce el gozo del corazón a pesar de los problemas, y un poderoso espíritu de victoria aflora a la totalidad de mi ser y me hace vivir como más que vencedor. Porque Jesús dijo, yo vine para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Padre, estamos pidiendo en esta hora que el mundo espiritual donde tú vives y reinas, el mundo de los ángeles, tome control de nuestro mundo. Te estamos pidiendo, Señor, que cautives nuestra conciencia
a través del sentido de la revelación, para que la luz, Señor, llene mi entendimiento y para que mis ojos se clarifiquen. Y en esta noche yo pueda sentir el gozo poderoso de ese mundo de Dios. Si había dudas en mi corazón, haya una poderosa seguridad en esta hora. Si había temor en mi vida, permite que la fe venga como regalo de ese Espíritu de Dios y que yo pueda levantar mis ojos con seguridad y confianza. Padre, estamos confesando que en el mundo espiritual se origina la fuente de la salud, la fuente del poder, de los milagros. De ahí viene lo sobrenatural a irrumpir en nuestra realidad visible. Y en el poderoso nombre de Jesús te pedimos en esta noche que la salud de Dios empiece a tomar control de todo cuerpo, de todo espíritu y de toda mente en esta hora. Señor, que se desautorice toda enfermedad y que seamos canalizados a través de senderos de salud y tu presencia nos llene con la certeza de la victoria y del poder. Visita cada hogar, cada hermano que en esta hora está en contacto con tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu gracia fluya como un río y que el ambiente que está alrededor de cada uno de ellos se convierta en un momento, en un ambiente poderosamente espiritual para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, mi hermano.